Lo que tengo preparado es un poco largo, pero voy a tratar de avanzar rápido al principio porque al final justamente quiero hablarles de algunos desafíos a los cuales vimos enfrentados, algunas soluciones y algunas cosas que todavía no solucionamos. Así que yo creo que va a ser interesante esa parte también al final. Bueno, voy a compartir pantalla entonces y vamos a presentar esto. Creo que debería ser así. Sí, ya. Bueno, esta charla la tengo preparada justamente para profesores. Era un taller para profesores donde hablábamos en particular del tema del eclipse. Y también está centrado en las personas con discapacidad visual, porque ese ha sido realmente el área en donde yo me he desarrollado más. Si bien he conocido varias iniciativas para personas con discapacidad auditiva, por ejemplo, o incluso para personas con discapacidad intelectual, en realidad esta es la parte donde me pueden hacer preguntas y les puedo responder con más conocimiento de causa. Bueno, primero que nada, ¿qué puede significar pensar siquiera la astronomía sin ver? Parece una cosa muy rara, como les digo, me pasó a mí al principio. Y bueno, la verdad que desde que empezamos a hacer, desde la primera vez que hicimos una charla, que varias de estas fotos son de esa vez, ya nos dimos cuenta que tenía mucho sentido. Si ustedes ven las caras de las personas con discapacidad visual que están en la parte de arriba de la foto, están todos contentos, están como muy curiosos, están muy metidos tocando estos modelos táctiles que fue la primera solución que encontramos a este problema, de pasar de imágenes a algo que se pudiera tocar. Y luego en la parte de abajo hay personas ya sin discapacidad visual, simplemente viviendo esta experiencia con los ojos vendados. Y también la impresión fue mucha. Aquí le estábamos haciendo esta actividad a varias personas de los pares regionales Explora, que son expertos en educación, qué sé yo, y nos dieron un feedback increíble también, estaban muy contentos y nos contaban qué era lo que más les había sorprendido de la experiencia. Así que también, claramente para personas sin discapacidad visual, tú les cierras los ojos, las haces vivir esta experiencia con otros sentidos y es toda una cosa nueva, es algo que los emociona mucho. Y la última imagen que tengo ahí, la más grande, es Wanda Díaz Mersat, que es una astrónoma ciega, es una persona que es como el gurú para varios de nosotros. Ella es increíble, ella quedó ciega cuando estaba estudiando astronomía y nada la detuvo, se fue a Estados Unidos, ella es de Puerto Rico, se fue a Estados Unidos a trabajar con gente para crear un software que le permitiera transformar un gráfico, por ejemplo, algo que sube y baja, ella lo escucha como un tono que sube y baja y que lo va barriendo, entonces de esa forma ella investiga. Así que bueno, la hemos traído un par de veces a Chile, está en el Colegio de Ciegos Santa Lucía, los niños están fascinados y por supuesto que nunca se han olvidado de ella. Así que sí, esta cosa existe, es posible, no les voy a decir que es fácil, pero es posible y es muy emocionante. Y bueno, una cosa que les quiero también dejar de Wanda es algo que ella descubrió en su tesis de doctorado, que los astrónomos detectan más información escuchando sus datos con técnicas de sonificación, como las que creó ella y otras personas, que mirándolas en un gráfico solamente. Es decir, ella propone esto también como un avance para la ciencia, porque te está diciendo en el fondo que con los mismos datos, que a veces cuesta tanto generar datos, tener telescopios súper grandes, tiempo de observación, qué sé yo, para tener un conjunto de datos, te dice que exactamente los mismos datos tú puedes descubrir más información si no solamente los miras, sino que también los escuchas, si usas tu otro sentido. Así que esto también se propone como un avance, como una ventaja de la diversidad, podríamos decirlo. Y bueno, ¿a qué le llamamos experiencia? Nosotros, por lo menos, cuando desarrollamos la primera, como que quedó bastante, funcionó bastante bien, así que hemos seguido usando el mismo esquema la mayoría de las veces. Básicamente nos centramos en un relato. Contamos una historia donde estamos contando algún fenómeno astronómico, algún objeto, alguna cosa que nos interese contar, pero lo principal en realidad es el relato. Tiene que estar muy bien como claro y definido y ojalá que sea entretenido, que no sea muy largo porque la interacción con los materiales también va a ser lenta, así que tiene que ser algo interesante. Y esta es una imagen de la primera experiencia que tuvimos en Biblioteca Central de Ciego, donde Cora, que es la astrónoma que está detrás mío, y yo, las dos creamos esta experiencia y la presentamos para el Día de la Astronomía del 2016. Nosotros elegimos un relato de la formación de estrellas y planetas porque cuando uno mira las imágenes que se relacionan a este fenómeno, son varias cosas que uno puede como replicar en algo táctil. Por ejemplo, en las antenas de ALMA hay un modelo en papel que ¿cómo se dice?
no fabricó, es que se lo inventó un japonés, así que imagínense la calidad de ese mueve en un papel, se mueve así y así, maravilloso. Con eso ya teníamos una idea de cómo son estos instrumentos que pueden captar esta formación de estrella. Hicimos nebulosas con material así suave, discos protoplanetarios con plumavit, cordel, el mismo material, y finalmente también un sistema solar a 2 escalas que ha sido como la joya de lo que hemos hecho porque es demasiado barato y es muy impactante el efecto que tiene. Y bueno, con todo esto entonces el aprendizaje se vuelve algo más kinestésico, no es solamente información visual, no es solamente algo auditivo, es algo que tú estás tocando, que estás moviendo, que estás haciendo con tus manos. Así que también es por lo tanto más profundo. Y bueno, empezando como a pensar en el sentido de la visión, si ustedes lo reflexionan sobre eso, usualmente es el sentido que predomina sobre todo el resto. Para la mayoría de nosotros dependemos fuertemente de este sentido. De hecho, gran parte, o sea, creo que estadísticamente la gran mayoría de las personas aprenden de forma visual. Nos cuesta mucho imaginar la vida sin ver. Sin embargo, hay personas que viven sin ver, ¿cierto? Y lo hacen perfectamente bien. Y eso es algo también que tenemos que romper en este instante sobre la idea que podamos tener de las personas con discapacidad. El cambio esencial, diría yo, en este caso, es una frase que una vez me dijo una persona con discapacidad visual. Mis manos son mis ojos. ¿Ya? Pasamos de recibir información desde lejos, con los ojos, a recibirla desde una cierta área, más o menos cerca con las manos. También con el oído, pero aún así hay una diferencia importante entre lo que puedes tocar y lo que puedes ver. Yo eso lo voy a desarrollar un poquito más adelante. Y bueno, nosotros, el Núcleo de Astronomía de la UDP, hemos estado desde 2017, 16 personas creando experiencias astronómicas para personas con discapacidad visual. Comunicar sin imágenes es un desafío, pero es un desafío muy interesante. Y lo que sucede después también, esta emoción y las cosas que se empiezan a generar, son más emocionantes todavía, les voy a contar. En este sentido, nosotros hemos desarrollado algunos tutoriales en línea que están en nuestra página web. Ahí les puse una versión cortita de la página web, pero si ustedes nos buscan como astronomía.udp.cl y navegan un poco, van a encontrar esto bastante rápidamente. Tenemos, por ejemplo, algunas guías para la interacción con personas con discapacidad visual, en el caso que tengan dudas, por ejemplo, de cómo apoyarlos con el bastón, qué sé yo, o cómo hacer llegar esta experiencia a ellos. Hay algunos tips ahí que hemos recopilado en ese tipo de archivos, y también algunos tutoriales sobre cómo fabricar sistema solar, cómo usar sonidos para hablar del sol, etcétera. Ahí pueden encontrar algunas cosas si les interesa. Y otra cosa que les quería contar, justamente Carla mencionó, y ella es parte también de este grupo, es el grupo de astronomía inclusiva que empezamos a generar desde el año pasado. Yo en este minuto lidero el grupo, así que por eso soy así como la gran coordinadora nacional. Y ahora está formado por más de 80 astrónomos, estudiantes, profesores, antropólogas, informáticos, arqueólogos, etcétera. Incluso, ¿cómo se llama? Gente especialista en turismo. Hay de todo. Y todo el mundo muy entusiasmado en poder conocer más y aprender entre nosotros. Ese yo diría que es como el objetivo principal de este grupo. Nadie en Chile es experto en astronomía y discapacidad al mismo tiempo. No tenemos una Wanda aquí. Pero sí queremos hacer cosas y bueno, la clave es colaborar, ¿sí? De hecho, este grupo es súper colaborativo, hemos hecho cosas súper grandes, como por ejemplo tener nuestro propio logo, que ustedes lo están viendo ahí, que es hermoso, un logo de astronomía inclusiva, y un par de proyectos también que nos interesan mucho. Abajo en la imagen de la derecha abajo hay una colección de logos de distintas instituciones que están en este grupo, ¿sí? No son todos los que estamos, pero son las instituciones que estuvieron de acuerdo así como en poner su logo ahí. Y hay observatorios, hay telescopios, o sea, hay observatorios, hay universidades, hay proyectos que están algunos dedicados precisamente a la inclusión. Así que sí, hay mucha gente trabajando en esto y como les digo, con mucho potencial. Uno de los proyectos que tenemos ahora, que se está desarrollando en el minuto, es Historias de Astronomía Inclusiva, que son una sesión en vivo con gente de este mismo grupo y también gente que ha recibido este tipo de experiencia, contando de qué se trata. Y ha sido súper interesante. No sé, esta semana, por ejemplo, tuvimos a una persona del MIM hablando cómo MIM ha incorporado temas de inclusión en su museo, que es algo increíble también. Y además tenemos otro proyecto ahí que lo tenemos que ir moviendo un poco más, pero está muy interesante también, que es el proyecto de Escríbeme, donde invitamos a todas las personas
a describir con sus palabras la luna, el sol, estrellas, galaxias, cosa de ir generando una descripción que después nos sirva a todos para poder explicar esto a una persona que no pueda ver. Así que hay varias cosas pasando, tenemos hasta redes sociales, ahí las van a poder encontrar después, pero ahora quiero irme directo a esta parte de cómo crear una experiencia para personas con discapacidad visual. Entonces, como buen científico, lo primero que hicimos fue tratar de analizar nuestro público objetivo y bueno, después haciendo experiencia empezamos a aprender más cosas de ellos. Aquí les voy a dejar un resumen. Es muy amplio la variedad de público objetivo. Pueden haber personas con ceguera completa y personas con baja visión. Y la baja visión significa básicamente cualquier cosa, que ves borroso, que no ves alrededor, no ves al centro, que ves la mitad. No es algo fácil de predecir la baja visión, en realidad es un espectro muy amplio. Luego está el caso donde hay personas con ceguera adquirida, es decir, que en algún momento vieron y tienen referencias visuales, o personas con ceguera desde el nacimiento, que significa que nunca han visto y por lo tanto hay cosas que ellos no conocen por experiencia. También tenemos como público estas personas con ojos vendados, como les digo, y también es un caso aparte. Y entre medio está el factor de que todas estas personas pueden tener distintas edades. Así que eso también es algo que tenemos que incorporar en esta idea de analizar el público objetivo. En relación a las personas con discapacidad visual, lo primero que tienen que saber es que la gran mayoría están luchando por su independencia, ¿sí? No son víctimas, sino que están realmente armando quizás su vida de nuevo si es que perdieron la vista o desde el inicio, digamos, han estado luchando contra las barreras que les pone la sociedad. Así que ellos sí van a estar interesados en ser incluidos en estas actividades comunes, como por ejemplo un club de astronomía. No pueden descartar eso de plano por el hecho de que no vean. ¿Sí? No hay que subestimar su curiosidad para nada. ¿Sí? Son súper curiosos, de hecho te hacen unas preguntas terribles de repente. Es verdad que la mayoría de los casos tienen los otros sentidos más desarrollados, como el oído, el tacto, ¿sí? Y algunos, particularmente los que no han visto nunca, pueden no conocer algunos conceptos visuales como la perspectiva o los efectos dinámicos del movimiento. Un ejemplo que les pongo ahí abajo es la foto de una lámina táctil que yo tengo, donde toda la parte negra está un poco más encima, un poco elevada, ¿sí? Y no sé, si quieren responderme por micrófono o pensarlo ustedes mismos, ¿qué creen ustedes que está representando esa lámina? ¿Se imaginan qué es lo que es? Al principio pensé que era un ojo, pero Ok. ¿Cierto? ¿Es Parece un Saturno? ojo. Mm, ¿Qué más es puede ser? Saturno. Yo diría que es Saturno. Saturno también. sí. Perfecto. Sí, intenta ser Saturno. De hecho, puede que sea hasta una foto, así con muy alto contraste, que haya sido impresa de esa manera. El problema es que si tú tocas esto con un poco de relieve, tú no vas a sentir que es una esfera con un anillo que la rodea. Esa información no está ahí. Esa información uno la puede captar porque ha visto fotos de Saturno y sabe además que es una esfera con un anillo que la rodea. Y ese anillo, si uno lo mira desde un cierto ángulo, lo va a ver como una elipse. Pero toda esa información se pierde ahí. No está. ¿Ya? Entonces, una persona que está acostumbrada a tocar las cosas para descubrirlas, no va a estar esperando o no va a tener esta idea de que si toca una elipse, debe ser un anillo en perspectiva. No. ¿Sí? Lo mismo, por ejemplo, personas me han contado que hay un cuadro, no sé, de un paisaje con relieve para que las personas ciegas lo toquen, y resulta que el paisaje tiene estos arbolitos que se van como achicando a medida que van al centro, lo cual le parece muy chistoso a las personas que lo tocan, pero no relacionan eso con que se trata de una avenida con perspectiva donde los árboles que están más lejos se ven más chicos. ¿Ya? Esa información se pierde. Así que si tú quieres dar esa información, no puedes darla por conocida, no para personas que han sido ciegas siempre. Tienes que explicarla de alguna otra manera. Y bueno, en este caso, mi opción en realidad es que nunca he usado un Saturno de esa manera. Yo lo uso ahí, una pelotita Plumavit con su mica. Y para mí esto es Saturno, ¿sí? Porque así ellos van a poder tocar esto. Hay un montón de otros detalles que uno podría dar, pero con esto ya tienes como lo esencial. Bueno, y los efectos dinámicos del movimiento, bueno, ahí les voy a hablar un poco al final de un problemita que de hecho tuvimos con uno de estos efectos, pero también uno está acostumbrado a saber que, no sé, que si se mueve el cuerpo de tal forma va a pasar tal cosa, y puede ser que un ciego lo sepa, pero pueden haber movimientos más extremos que no hayan vivido todas las personas y que no lo sepan, ¿sí? Así que eso también hay que tenerlo en cuenta. Todas tus referencias visuales tienes que pensar en cómo transmitirla de otra forma
y no contar con ellas para tu explicación. Bueno, luego están las personas con los ojos vendados. Les va a tomar más tiempo captar información por el tacto que por la vista. Van a estar más rato tocando los modelos, ¿cierto? Pero el aprendizaje de todas formas va a ser más profundo. Puede que se angustien si están mucho rato con los ojos vendados, porque uno no está acostumbrado a hacer eso. ¿Sí? Nosotros en estas charlas de repente tomamos 1 hora y media. Entonces, desde un inicio le decimos, oigan, saben, van a estar con los ojos vendados, están en un ambiente seguro, pueden hablar entre ustedes para relajarse, qué sé yo, pero traten de mantenerse así. Si se sienten muy angustiados, se sacan la venda, así de simple. Y bueno, ventajas de la experiencia: se está usando otros sentidos para aprender, ¿cierto? Y también están pasando por la experiencia de ponerse los zapatos de alguien más, una persona con discapacidad visual, por un rato, pero en un ambiente en el cual también están aprendiendo. Entonces se transforma en una experiencia que puede ser muy agradable, ¿sí? Si solamente le tapas los ojos a alguien y le dices que camine, por ejemplo, la persona lo más seguro es que se angustie y que la experiencia sea negativa, que finalmente le tenga más miedo a la discapacidad y que tenga más pena y que finalmente no aprenda mucho, sino que sea lo contrario. En cambio, en este ambiente donde tú además estás aprendiendo algo interesante, la experiencia no se vuelve negativa la gran mayoría de las veces. De hecho, salen como muy contentos de este tipo de cosas. Y bueno, distintas edades, yo se los dejo a ustedes, porque ustedes saben más que yo. Yo solamente he aprendido que se adapta el lenguaje y también el contenido en realidad a lo que uno le entrega al público. Lo que también he aprendido es que los adultos tienen más paciencia para estar sentados y esperando. Los adolescentes tienen muy poca tolerancia. De hecho, así, no sé, octavo básico no me duró ninguno con los ojos tapados. Y los niños son súper entusiastas. Los caros chicos gritan con estas cosas. Es maravilloso. Y bueno, aquí les voy a dejar inmediatamente algunos tips que hemos ido aprendiendo, así que son como los más esenciales. Uno de ellos es, quiero que ustedes me contesten igual de todas formas su opinión. ¿Qué creen ustedes? ¿Deberíamos involucrar al público objetivo, en este caso personas con discapacidad visual, en la creación de esta experiencia? ¿Quién diría que sí o no? Yo diría que sí. Ya, ok. También diría que sí. Que sí. Estoy viendo deditos arriba. ¿Alguien Sí. diría que no? ¿No? Ya, ok. Bueno, mi consejo en realidad es sí, de todas formas. Porque en realidad es algo esencial. Es súper necesario tener a alguien que pueda por lo menos testear lo que estás haciendo. Ojalá colaborar desde el inicio en cómo se van a ir presentando las ideas, porque de esa forma inmediatamente tú vas testeando si es algo que quieran saber o no, si es algo que vayan a entender. ¿Me entienden? Es muy importante esta interacción. Y nosotros hemos podido probar todo, testear todas las cosas que hemos hecho con personas, nuestros amigos como Edwin, que está ahí, que es un profesor. En ese momento estaba trabajando en el Colegio de Santa Lucía. Y bueno, el concepto ahí es el diseño centrado en el usuario, donde las cosas se van diseñando con el acompañamiento del usuario y no se diseñan completamente solamente para que el usuario al final te diga no, no me sirve. De hecho, ese es justamente el posible problema de no involucrar al usuario, no co-crearlo o no testearlo, porque el material y la experiencia entera puede no adaptarse a las necesidades reales de este público objetivo y bueno, en estos casos podría ser algo hasta ofensivo, pasar por alto algo muy importante, ¿sí? De hecho, ese era mi mayor susto la primera vez que hice una actividad. Estaba realmente nerviosa pensando que me iba a mandar así como un ranazo épico, pero no sucedió, menos mal, porque sí tuvimos la oportunidad de probar lo que estábamos haciendo antes de mostrarlo. ¿Qué piensan de esto? Si yo fabrico un modelo táctil, ¿debería tener muchos detalles, harta información, o debería tener pocos detalles? Yo creo que debería tener muchos detalles. ¿Ya? Yo ¿Alguien creo que que opine pocos. distinto? Creo que Yo pocos. creo que debería tener pocos detalles, pero los importantes que se noten bien, digamos, que se puedan percibir bien. Ya, ok. Yo ¿Alguien creo quiere que, yo creo que depende de lo que se quiera como mostrar. Si quieren mostrar algo más específico, que tenga más detalles. Si es algo más general, no es necesario. Ok. Y ¿Ya? también a mi parecer, el tipo de modelo, como habían dicho,
y qué tipo de detalles, porque no es lo mismo un detalle visual que un detalle físico en el. Claro que sí. Entonces, es muy diferente para mí en eso. Si estamos tratando este tema, es muy diferente. Entonces, habría que especificar qué tipo de detalle y qué tipo de modelo. Ok. Ya, le voy a mostrar lo que yo he estado como recopilando en mi experiencia, y lo que dice mi experiencia es que uno debería apuntar a los pocos detalles. No significa que no deberíamos meter varios detalles, pero ahí sería como en un caso bien especial. En general, si ustedes están empezando con esto y digamos quieren que la persona realmente se lleve un conocimiento, los pocos detalles serían lo que funcionaría mejor. Ejemplo, este sistema solar a dos escalas que hicimos, dos escalas porque hay una escala de tamaño que es real entre sí y otra escala de distancia que es la posición donde están en los cordeles. Solamente está comunicando tamaños, distancias y bueno, una idea de densidades porque los planetas más pequeños son de madera y los más grandes son de Plumavit. Pero este otro ejemplo que van a ver acá es una carta, un planiferio celeste que tuve la oportunidad de tocar en un congreso en Estados Unidos sobre este tema. Y claro, si ven, está replicado exactamente lo que uno tiene en un papelito de este tamaño, lo replicaron en un tamaño mucho más grande, de forma táctil, está todo ahí con braille, qué sé yo, etcétera. Y tiene información de estrellas, de constelaciones, tiene texturas para la Vía Láctea, tiene coordenadas, tiene escalas de tiempo, tiene líneas celestes, etcétera. Y el comentario que hicieron las personas que lo tocaron, las personas con discapacidad visual, era que les gustaría tener la misma información, pero en 3 mapas distintos. ¿Sí? Como que uno tuviera las coordenadas, como que otro tuviera las constelaciones y otro tuviera, no sé, los nombres de las estrellas, una cosa así. Entonces, de esa forma, realmente te están diciendo que lo que está pasando es que si tú tocas muchas cosas al mismo tiempo, es muy confuso. No es algo que tú puedas diferenciar bien con el tacto. Y además, en el términos de la experiencia de estar aprendiendo algo nuevo, también puede ser contraproducente tirar demasiada información de una. Ahora, el momento en que sí una persona con discapacidad visual pudiera querer mucha información es cuando quiere tocar algo realista, ¿sí? Cuando quiere o tocar o escuchar o tener alguna percepción de algo con detalles que no sean como representaciones, sino que sea como una cosa real. Ahí sí puedes querer tener muchos detalles, como por ejemplo lo hace Wanda cuando escucha estos gráficos, estas curvas de luz, por ejemplo, de una supernova que brillan mucho y luego bajan. Ella sí va a querer escuchar todos esos detalles porque son datos reales, ¿sí? Así que ahí sí se podría dar un caso especial, pero como les digo, en general, no deberían buscar tantos detalles porque podrían confundir a las personas. Bueno, la logística que nosotros hemos establecido es que necesitamos un lugar que sea de fácil acceso para este público, entonces normalmente nos trasladamos, por ejemplo, a bibliotecas o a los colegios o los lugares donde ellos ya estén. Necesitamos también apoyo, ya sea uno o dos profesores con conocimientos para responder preguntas haciendo esta actividad, un par de monitores también que estén ahí atentos. Ponemos la silla en círculo con un espacio que no tenga nada en medio y un mesón con todas las cosas. Una cosa importante también puede ser, es que, importante digamos, que las personas que pueden ver un poco, las personas que pueden ver, no vean los modelos antes de tocarlos. El factor sorpresa ahí es como importante y es bueno mantenerlo también tapándolo con mantel, lo que quieran, pero la idea es que primero toquen y luego si quieren lo puedan ver. Y bueno, usamos música ambiente, más que nada para bajar la neura y de estar con los ojos tapados, sentados mucho rato. Entonces, durante los tiempos que estamos diciendo el relato, están todos callados, por supuesto, escuchándonos, pero en el minuto en que empezamos a compartir los modelos, hacemos una pausa y compartimos los modelos para que los vayan tocando, ahí ponemos música para relajarse y las personas pueden conversar, es mucho más, es como relajado. Y bueno, esta otra cosa es muy importante también, muchas personas no lo conocen, y tiene que ver con el lenguaje para referirse a la discapacidad en Chile, ¿ya? Lo formal, lo que uno debería decir, por ejemplo, en una conferencia de prensa, en un medio de comunicación, en algo donde te esté escuchando mucha gente, es que nosotros en Chile adoptamos la Convención de la ONU y lo que se utiliza es persona en situación de discapacidad o con discapacidad. Acá lo importante es empezar diciendo que son personas y que una parte de ellos es la discapacidad, ¿ya? Lo contrario sería decir discapacitado. ¿Ya? Discapacitado, tú estás diciendo que es solo eso, o es lo más importante es eso. Y eso es lo que no se debe decir porque finalmente
resulta ofensivo, pero también va creando realidades, ¿cierto?, que no queremos crear. Entonces aquí estas dos formas de decirlo, una aludiendo a la situación de discapacidad como que es el medio el que te discapacita, y otra diciendo que simplemente tienes una discapacidad, ambas formas son las que están como aceptadas y se utilizan entonces de manera formal. En este caso, si uno quisiera evitar hablar de una persona como si solo fuera su discapacidad, tampoco debería decir invidente y ciertamente no debería ser ciego. Pero acá entra en conflicto otra cosa, que es la opinión de las personas con discapacidad, ¿ya? De hecho, esto no está resuelto. No es que todos estén de acuerdo con hablar de esta manera. En el ámbito informal, entonces, hay distintas opiniones, pero sí podríamos decir que hay tendencia. La palabra que define la discapacidad no es un problema para las personas con discapacidad, es parte de su identidad. Así que por eso a las personas ciegas tienen bibliociegos, por eso las personas sordas tienen comunidad sorda, ¿sí? No les da susto la palabra, no les problema, para ellos es parte de su identidad. Y por eso, muchas veces yo he visto, así presencialmente, que tú hablas de capacidades diferentes y las personas con discapacidad se no molestan. Así como que, sí, no. El año pasado en Expo Inclusión estuvo Humberto Maturana dando una charla y la dio con una otra persona, Jimena Dávila creo que se llama, y ella empezó diciendo que ella le gustaba hablar de capacidades diferentes. Y así como que todo el público era como, casi pifiado. Y bueno, lo repitió muchas veces en la charla y al final una persona le dijo, ¿por qué hablas de esa manera? ¿Por qué capacidades diferentes? Así como... El argumento en el fondo es decir que si no somos superhéroes ni nada por el estilo. Pero en realidad lo que yo he visto es que se trata de un eufemismo que es innecesario. Si tú tratas de suavizar la palabra ciego, es como si estuvieras renegando esa palabra cuando para ellos no es tema. Para ellos es su definición. Así que en ese sentido resulta ofensivo ser demasiado cuidadoso con esta terminología que a ellos no les gusta, en general. Pero si tú vas preguntándole uno a uno, uno va a hablar de invidente, otro va a hablar de ciego, otro va a hablar de... ¿Me entiendes? Van a haber distintas formas dentro de todo este grupo, toda esta comunidad, porque no es una cosa que realmente todos estén de acuerdo. Bueno, por otro lado, cosas como decirle a un ciego, oye, nos vemos, no es un pecado mortal, no se los tiene que tragar en la tierra, está todo bien porque lo usan de la misma forma que lo usamos nosotros, como una especie de saludo, ¿cierto? De una forma de despedirse. La misma para decir mira, por ejemplo, para señalizar algo. También si dices mira, tampoco se lo toman a mal, tampoco les duele nada. Ellos utilizan esa palabra. Así que hay varios términos así que literalmente aluden a la visión, pero que no se utilizan de esa manera en realidad y ellos lo utilizan de esa misma manera. Y bueno, cualquier cosa que denote lástima, cieguito, pobrecito, que padece, que sufre, todo eso no es aceptado, por supuesto, por lo que les dije al principio. Cuando ellos ya están absolutamente aceptados, porque puede ser que una persona que recién haya perdido la vista sí esté muy sensible a todas estas cosas. Pero si ya pasaron por ese proceso, si ya lo aceptaron, o si nacieron de esa manera, no necesitan ninguna lástima de parte de nosotros. Y bueno, la experiencia entonces, en resumen, la hacemos como un relato breve, descriptivo, entretenido, ¿cierto? Que vaya asociando conceptos que ya conocen. En este caso nosotros elegimos formación de estrella y planeta porque conocen el Sol, conocen la Tierra, saben de los planetas también. Modelos que sean simples, que ilustren conceptos de relato. Entonces, por eso les digo, el relato es como lo esencial, los modelos son el complemento. Muchas veces nos equivocamos porque nos entusiasmamos armando un modelo así súper bonito y después no sabemos cómo darle un relato. Las cosas tienen que ser al revés, ¿sí? Luego, la interacción es personalizada. Tú vas enfrente a la persona, le dices que mueva las cosas, que lo apriete, que esto, que lo otro, y eso es mucho más rico que mostrarle una imagen. Pero eso también requiere tiempo, así que significa que una charla, por ejemplo, que ustedes pudieran dar en media hora, acá se va a demorar 1 hora completa si la hacen para un grupo de unas 25 personas. ¿Sí? Eso es lo que hemos visto nosotros. Y bueno, lo que logramos entonces es una opción accesible y atractiva para todos. Para todos. De verdad que todas las personas que han pasado por esto han salido muy contentas. Co-creada o aprobada por el público objetivo, un aprendizaje más profundo y yo diría también un cambio de paradigma en torno a la discapacidad. Porque muchas veces nos ha pasado que después de hacer esto con personas, tanto con discapacidad como sin discapacidad,
salen de la charla como con la mente así como más iluminada, diciendo, oh, es posible. Es posible para mí aprender astronomía, es posible para una persona ciega aprender astronomía. Es como que realmente vas cambiando esos prejuicios que uno tiene y vas empezando a ver las cosas de otra forma, con una actividad tan simple como en este caso, difusión. Así que si ustedes hacen esto en colegios, va a ser maravilloso, porque van a estar plantando ahí la semilla en los niños para que ellos cambien también cualquier mentalidad que hayan podido tener al respecto de la discapacidad. Y bueno, lo que les dije, lo que les quería comentar un poco de los desafíos que nosotros tuvimos que ir barajando para estas charlas. Hemos hecho varias, pero les voy a contar primero de esta de formación estrella de planeta. Una de las primeras cosas que me preocupaba muchísimo era hablar de la luz. ¿Ya? De hecho, fui hace nada y a hablar con una periodista y le pregunté, oye, ¿cómo puedo hablar de la luz con alguien que nunca ha visto luz? Y bueno, la forma en que nosotros empezamos a solucionarlo fue hacer un símil con algo que sí ellos habían sentido toda su vida, que es el calor. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante hablar de la luz? Porque cuando uno habla de astronomía, uno puede contarte un cuento muy lindo, pero si no te explica cómo nos enteramos de eso, cómo esa información llega a nosotros, puede quedarse en la mente de las personas como si fuera un cuento. Entonces tienes que darle como un valor de realidad a lo que estás hablando para que las personas sí logren así como entender que es verdad. Es como un poco el efecto de mirar por un telescopio. No sé si ustedes han podido mirar por telescopio. Yo cuando estaba estudiando licenciatura en física fue la primera vez que hubo un telescopio decente y le vi los anillos a Saturno. Y mi cerebro me dijo, oh, es verdad. De verdad que eso me dijo mi cerebro y yo estaba muy impresionado que a esa edad mi cerebro como que en realidad no lo creía y ahora lo puedo creer porque lo veo por directamente. Entonces esta parte así como de realidad es importante también para hablarle a las personas de astronomía. ¿Sí? Y bueno, en el caso de la luz entonces lo que usamos fue esta idea del calor, de que en realidad este tema se estudia con ondas de radio, que son poco parecidas a las ondas de infrarrojo, están así como un poquito más allá nomás. Son invisibles a nuestros ojos, pero de alguna forma, por ejemplo, las ondas de infrarrojo nosotros las podemos sentir como calor, de la misma forma que las ondas de radio, una antena de ALMA la puede sentir también, digamos, en su sensor. Entonces ahí lo que hacíamos era un símil entre el calor que uno siente, por ejemplo, en la mano cuando sale al sol y el calor que la radiación que la antena de ALMA puede sentir cuando está mirando estas estrellas dentro de nebulosas. ¿Sí? Las dos son ondas invisibles, que no se ven con los ojos, pero sí se sienten de otra manera. Entonces, la primera pregunta que le hacíamos, de hecho, a las personas con discapacidad visual era si ellos sabían dónde estaba el sol en un día despejado. Y era como, sí, 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 yo salgo y sé que está ahí porque me llega como esta dirección. Entonces, como les digo, reafirmamos esta idea de que el calor es información que te llega de lejos, al igual que la luz es información que llega de lejos a tus ojos, y que tú puedes, por ejemplo, descifrar dónde está este objeto que está emitiendo gracias a esta dirección que tiene el calor. Y así usábamos un experimento que era voluntario para los que quisieran, con una de estas ampolletas antiguas, no sé si tendrán alguna todavía, yo he tratado de rescatarla, que emite mucho calor. Teníamos una lámpara, le decíamos a la persona, ya, pone tu mano como si esta fuera la antena de ALMA, yo voy a poner la lámpara y voy a mover la lámpara alrededor de tu mano. Y tú sigue el calor la dirección del calor. Bueno, imagínense, los ciegos eran así, pero secos, seguían inmediatamente el calor. Las personas con los ojos vendados les costaba un poco más, ¿sí? Pero quedaba como clara esa idea de que imagínate que tuvieras muchas manos, muchas antenas, así como apuntando al mismo lugar, podrías saber dónde está ese objeto y además podrías hasta hacerte una imagen. Esa es como la construcción de la idea que íbamos haciendo y creo que funcionaba bastante bien. Ahora, con respecto a la experiencia, con los materiales que mostré al principio, nos centramos en realidad en representar las características que fuesen más desconocidas, ¿sí? Por ejemplo, las escalas de tamaño entre planetas, Sol y, ¿cómo se llama? Bueno, el Sol no se lo mostré, pero sí sale en una imagen al principio. El Sol para estos elementos que están viendo ahí es una pelota pilate. Entonces era como nuestro final, así como ya tocaron la Tierra, el Sol. Y era súper impresionante. Entonces ellos iban tocando esto, iban teniendo esta idea de los tamaños reales y las distancias, que era lo más impresionante en realidad. Y es algo que no conocían y no solo ellos. Nadie conoce esto, ni siquiera los astrónomos. Yo lo he hecho a astrónomos y los astrónomos se sorprenden por las distancias en el sistema solar.
también hablamos de densidades, porque poníamos estos planetas gaseosos como más livianos, de plumavit, los de rocosos más duros, de madera, ¿cierto? También podías usar texturas de nebulosas, qué sé yo, pero el tema, por ejemplo, de la temperatura, que varias veces nos sugirieron, oye, ¿por qué no ponen los planetas como Mercurio más caliente, el otro más frío? En realidad no la incluimos porque técnicamente es más difícil andar manteniendo temperatura en cualquier cosa. Y además es algo que alguien sí puede imaginar con un relato, ¿ya? No es algo como desconocido realmente pensar en algo muy caliente, algo muy frío. Tú puedes ir imaginando estas cosas por medio de un relato. Y bueno, como les decía, estos materiales también, como los vamos pasando uno por uno, las personas lo pueden mover en sus manos. Entonces estuvimos emulando algunos movimientos, algunos cambios. Por ejemplo, en esta nebulosa hablábamos de la gravedad como que eran tus manos apretando la nebulosa, ¿cierto? Como que la gravedad hacía que la nebulosa se achicara, que en realidad el proceso es contrario, es como que las cosas van tirando desde adentro, las moléculas se atraen con otras moléculas y se van juntando, van colapsando. Acá en este caso era, bueno, esta cosa se achica por la gravedad y tus manos son la gravedad. Y además, después en la segunda parte, donde ya esta cosa se había formado un disco, las personas tocaban el disco, pero nosotros lo íbamos moviendo. Entonces ellos también podían sentir cómo los planetas iban girando en torno a la estrella. ¿Sí? Ahora, si uno quisiera ser más detallista, en realidad los planetas interiores giran más rápido que los exteriores, lo cual, bueno, podría llegar a hacerse de alguna forma, pero me imagino así como un sistema de reloj, una cosa así como mucho más elaborada para lograr esto, ¿sí? Podría ser una mejora, si es que a alguien se le ocurre cómo, y alguna forma fácil de que la persona que lo esté tocando entienda esta idea, ¿sí? O puede ser, por ejemplo, con sonido. Estas ideas en realidad se han pensado más con sonido, de mostrar distintas velocidades de rotación con sonido. Y bueno, el desafío que no resolvimos para esto fue lo que les contaba de estos efectos dinámicos. Cuando nosotros hablamos de formación de estrella, lo primero que explicamos es que, bueno, esta nebulosa empieza a colapsar, a hacerse más chica por gravedad, pero al mismo tiempo el pequeño movimiento de rotación que tiene la nebulosa, porque, digamos, por naturaleza, porque le reventó una supernova al lado, lo que sea, al achicarse, se va, ¿cómo se llama?, acelerando mucho más, lo cual hace que esta nebulosa se termine convirtiendo en un disco, ¿ya? Entonces la dirección de movimiento, como agarra vuelo, ejerce esta reacción, la fuerza centrífuga, hace que esta nebulosa sea grande como un disco, y por el otro lado, como no agarra vuelo, simplemente colapsa, colapsa, colapsa y se achata. Y en el centro queda la estrella, que es la mayoría, la gran cantidad de material, digamos, y alrededor el resto del material forma los planetas. Entonces, bueno, este efecto se llama conservación del momento angular, y lo explicamos siempre con la patinadora artística o con la chica que está colgando de las telas del circo, que cuando está girando con los brazos abiertos gira lento y cuando los cierra empieza a girar más rápido. Pero yo una vez le dije a un profesor ciego, a ver, permíteme, póngase así, le párese con los brazos abiertos, imagínense que está girando, ya. ¿Usted sabe que si cierra los brazos va a girar más rápido? No, no tenía idea, porque no le había tocado vivir esa experiencia ni la había visto tampoco. Así que este tipo de cosas también, como les digo, son cosas que ustedes tienen que pensar harto antes de usarlas en su explicación. Y lo que nosotros hicimos finalmente fue no dar explicaciones y decir, bueno, cuando la nebulosa se achica, empieza a girar más rápido. Así como, tal. Ahora si alguien nos preguntaba, bueno, vamos a tener que hacer alguna cosa extra para explicarlo, pero esa fue como la parte que hicimos, fue la forma en que solucionamos esta parte. Aún así es un desafío pendiente. Disculpa, Sí. ¿puedo interrumpirla? Por supuesto. Tengo una duda. ¿Cómo lo lleva la gente ciega con los movimientos bruscos? Porque esa experiencia se puede sentir en una Ujú. silla de escritorio Claro. girando, y si uno cierra, gira más rápido. Pero no sé cómo lo lleva la gente, porque al menos yo me mareo. O sea, si tengo los ojos cerrados, yo me mareo. Sí. Ese es el tema. Yo creo que por ahí está el tema. No hemos usado ningún colegio de Indo todavía. No hemos lanzado a nadie a ver qué le pasa. Existen formas más seguras, sí. En el MIM, por ejemplo, hay una silla que hace lo mismo, pero tiene unas como correas. Entonces la gente se amarra en la silla, no sale volando, ni se cae, ni nada. Pero no lo hemos intentado en realidad,
así que no sabría decirte si es una buena idea o no. Por el hecho de que se puedan marear o que se puedan caer si es que no tienen la seguridad, yo no lo haría. Sí, prefiero Ya. explicarlo de la forma que lo expliqué. Pero tampoco sé qué tan fácil es darse cuenta del cambio de velocidad con los ojos cerrados. Puede que ahí también hay un factor. De todas formas, los ciegos, las personas con discapacidad visual tienen más sensibilidad en términos de oído y probablemente de equilibrio. Tienen quizás más elementos para captar algunas cosas que nosotros no tenemos, porque usamos mucho la vista. Pero no he investigado esa parte. Habría que hacerlo con mucho cuidado. Ya. Sí, es que cuando uno gira igual siente como el aire, o sea, siente Sí. como más aire. Puede ser, puede que en realidad sí funcione, pero como les digo ahí, tienen que asegurarse de no estar eh, dañando a nadie con el experimento. Ya. Ya sea. Disculpe, Sí, quizá para esta experiencia podría ser, o sea, se me ocurre un praxinoscopio. ¿qué es lo que es No eso? sé si lo conoce. No. Una base de torta con un motor que gira constantemente. ¿Ya? Quizás poner cartulina exterior y luego un tambor interior liso. Y al ¿Ya? hacerlo girar constantemente, poner la mano de esta persona en el tambor exterior y después en el tambor interior. No, a ver, no sé si me lo estoy imaginando bien. Pero ¿por qué hay diferencia de velocidad en ese caso? Porque la gracia, digamos, es que al achicarse el objeto gira más rápido. Exacto. Y sería mucho más seguro, sería táctil y de Ya, bajo ok. costo. Habría que probar, habría que intentarlo y, como les digo, probarlo con alguien con discapacidad visual para que tuvieran realmente una buena referencia de si está funcionando o no. Porque sucede mucho que cuando uno ve algo, lo interpreta de una forma, ya cuando lo siente, usa esa información dentro del tacto. Y por eso les digo yo que si quieren hacer algo, sorprendan a la gente con sus modelos, no se los muestren antes de que los toque. Pero supongo que sí, habría que probarlo. Dale, denle con la idea. La verdad que me falta información para imaginarme lo que estás diciendo, pero creo que podría funcionar. Y bueno, los otros desafíos que quedan y que no hemos resuelto muy bien tampoco, que algo que ustedes podrían hacer mucho mejor como profesores, es obtener retroalimentación de estas personas, porque después de una sesión de 1 hora y media nadie quiere hacerle preguntas a nadie. Tener, bueno, nuevas temáticas, por supuesto, eso sí se ha ido generando con el tiempo. Tener nuevos puntos de vista también de personas que empiezan que sean más creativas y tengan también otra idea y que vayan solucionando cosas de otras maneras. Tener más ideas y diseminarlas, que fue un poco como el desafío que yo tomé desde mi institución, que fue como ya nosotros hicimos esta primera charla desde las universidades, ya habían otras personas pensando en este tipo de temas y nos contactaron, empezamos a trabajar en conjunto, pero parecía muy importante que hubiese más gente trabajando en esto y por eso empecé como a hacer capacitaciones para estudiantes de astronomía, algunas capacitaciones para profesores, y de esa forma ha ido creciendo esta cosa, se ha ido involucrando mucho más gente y como digo, este grupo de astronomía inclusiva que tiene ya 80 personas a mí me tiene muy contenta, así que sí, es algo interesante que les interesa a la gente. Y bueno, lo último como en términos de desafío que les quiero dejar así como pensando es la forma en que hemos ido tratando de abordar el desafío del eclipse. Tenemos también algunos proyectos, algunas ideas que desarrollamos el año pasado y las pueden ver en nuestra página web. Tenemos otra idea que estamos desarrollando ahora, que Carla también es parte de este subgrupo del Grupo Astronomía Inclusiva que estamos armando cosas para el eclipse inclusivo. Pero en este caso, el desafío en eclipse en realidad requiere como repensar el eclipse quizás, para tratar de explicarlo de formas que no sean visuales. Por ejemplo, ¿ustedes qué me dirían bajo la pregunta, ¿qué es un eclipse solar? ¿Qué es realmente un eclipse solar? En términos así como de sensaciones, por ejemplo. Yo diría, dale Javier. No, dale tú primero, yo he hablado mucho. Ya, lo que yo diría es que un eclipse se refiere cuando un objeto, ya, entendiendo que el Sol es el objeto que entrega luz como al sistema, Claro, un eclipse significa cuando un objeto, ya sea la Tierra o la Luna, proyecta su sombra sobre el otro, como la Tierra sobre la Luna o la Luna sobre la Tierra. ya, perfecto. Y tal vez como entender la sombra en términos de frío, como del Ok, calor, una cosa así. muy bien.
¿Alguien más tiene alguna otra idea de lo que es un eclipse solar? No me estoy solamente refiriendo al proceso, a la explicación, sino que a lo que uno siente, por ejemplo, durante un eclipse solar. Eh, al menos lo que sentí yo en el eclipse o la sensación que se tuvo cuando el que hubo más cercano, Ujú, fue como que todo, como que se oscurecía, bueno, se oscurecía. claro. Y demás, no sé, quizás más frío, como dijo mi compañero, se heló un poco. Ujú, Ahora sí lo llevamos, no sé, por ejemplo, a una clase con gente ciega, quizás se me imagino lo mismo. Una fuente de calor, como identifican bien la dirección de esta, ujú. y atravesar un objeto delante de ellos, inhibiendo este calor. Ya, Y perfecto. luego, o la gente a su alrededor, por ejemplo, no sé, una fuente de calor, no sé, pues ellos en una hilera y una Ujú. fuente y un objeto que tape ese calor. Entonces va a haber una persona que no sienta pero los de a su alrededor sí, lo van a seguir sintiendo. Entonces Ya, ahí ok. pues se me imagina así como que pasa en la Tierra, que solamente Mm, un punto mm. o a lo largo del trayecto, varios puntos nomás sienten esta sombra y ausencia de calor. Qué buena idea, no se me ocurrió algo así. Es lo mejor tener gente Es creativa. que, es que ya lo habían hecho, o sea, con el tema como detectan bien el calor. Ujú, Y igual, bueno, esto no es de idea solamente mía, sino el profesor también de la carrera le preguntamos y ya ya. había hecho lo mismo que usted, el tema del calor, porque Ujú. el tema del tacto es un punto fuerte. Entonces, aprovechar eso para... Ya, Ahí perfecto. se... No, súper buena idea. Bueno, lo que yo puse acá en la lista de lo que es un eclipse solar es, bueno, es ocultación, ¿cierto? Eso se puede utilizar también, por ejemplo, de moviendo personas unos con otros, hablar del tema de la ocultación. Es imagen, ciertamente, es lo que uno va a ver, entonces podría ser láminas táctiles de cómo se va a ir viendo el eclipse. Es frío, es oscuridad, es alineación también, y ahí también puedes hablar del movimiento. Y es movimiento, porque todo esto es dinámico, no es una cosa que se quede quieta en el espacio así, sino que todo esto se está moviendo. Entonces, es muchas cosas un eclipse, ¿sí? Y claro, uno lo que puede hacer es elegir alguna de estas cosas o varias y tratar de expresarlas en alguna experiencia que las deje muy claras. Eso también es algo importante, que no hayan experiencias que confundan a la gente haciéndolas pensar algo que no es, sino que tratar de darles información que sea lo más clara y correcta posible, aunque debo reconocer que cuando uno hace divulgación, sí hay partes que obviamente se tienen que sacrificar en función de la comprensión. Y bueno, ¿cómo explicamos todo esto? No sé si quieren darme más ideas, ya me dieron alguna idea de cómo explicar alguna de estas cosas, pero ¿a alguien más se le ocurre cómo explicar alguna de estas ideas de lo que es un eclipse solar? Con modelos ¿Ya? del Sol, o sea, tres Ujú. modelos, o sea, ¿Ok? no, tres figuras, uno que representa el Sol, la Ujú. Luna y la Tierra. Ya, perfecto. Entonces, que dejar la Tierra de manera estática y mover el Sol y la Luna en función de cómo funciona el eclipse, esta alineación. Ya, perfecto. ¿Sí? También podría ser. ¿Ok? Podría ser algo que la gente fuera siendo capaz de tocar todas las partes, ¿cierto? Para ver cómo se están moviendo. ¿Sí? ¿Qué más? Completando como la proporción, pues yo siento que es muy necesario entender que la distancia Tierra-Sol es Mm, mucho, mucho mayor que la distancia Tierra-Luna. Entonces, con sí, esa proporción hecha, tal vez hacer el mismo ya vamos a ver. modelo, pero que sea de tres cosas, pues de tres puntos. Y tal vez, no sé, hacer que sean discos en vez de esferas. ¿Ok? No, 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 mala idea. No, mira, si Creo los que discos no. te pueden servir para explicar algún aspecto en especial. Nosotros hicimos, ¿cómo se llama? Con goma eva, hicimos así con un perforador gigante circular, fuimos diciendo distintas perforaciones hasta ir mostrando cómo se iba a ver el sol en cada momento. Pero eso era para explicar solamente cómo se iba a ver el sol en cada momento. No estábamos diciendo que
el sol es una goma eva o la luna es otra goma eva, ¿no? ¿Sí? Así que ahí en el fondo lo que tienes que asegurarte es que el mensaje quede bien claro. Y bueno, no sé si alguien más quiere agregar algo más. Les quiero mostrar un modelo que tengo yo como el que dijeron, pero primero terminen de contestar. Yo tengo una duda, no sé si podría Ya, respondérmela. sí, claro. ¿Alguna persona con discapacidad visual le ha dicho cómo ellos sienten un eclipse? Si sienten algún tipo de diferencia, tal vez. He escuchado, sí, algunas cosas como por ejemplo la temperatura es muy evidente. Y además, por ejemplo, han hablado de la reacción de los animales, de cómo se callan, de cómo gritan, de cómo cambian porque sienten que está sucediendo algo raro. Entonces, también hay algo de eso en realidad. Y bueno, una de las cosas que... No, después les voy a contar eso. Sigan dándome idea mejor. ¿Qué otra cosa se les ocurre que podrían hacer? ¿No? Bueno, alguna de las cosas que yo puse acá es, por ejemplo, usar material táctil, pero también se podría usar sonido, ¿sí? Se podría usar movimiento, como dijeron muy bien, y ciertamente no tenemos que dejar de lado la descripción, ¿ya? Ahora, la descripción es un arte. Tienen que realmente pensar en cómo hablar en función de cosas que una persona ciega sí pueda conocer para hacer un relato mental así que tenga sentido y que sea simple. Y también, ahí obviamente lo importante es ir de lo simple a lo más complejo, no tirarse al tiro con algo demasiado complejo. Pero sí, eso es un poco como las cosas que hemos estado haciendo nosotros. Como les digo, para el año pasado ya hicimos varias cosas, para este otro estamos haciendo más cosas todavía, junto con su profesora Carla Hernández también. Y bueno, los dejo ahí con... tenemos redes sociales, AstroUDP, nos pueden encontrar en Twitter, en Instagram y en Facebook también. Tenemos página web ahí que si buscan en divulgación van a ver todo lo que yo he estado haciendo, aunque no he publicado todo en realidad, las redes sociales están más como actualizadas. Y ese es mi email, en el caso también que quieran escribirme o preguntarme alguna cosa, no tengo ningún problema. Lo más que les puedo ayudar es como con toda esta experiencia que les he contado, pero también con contactos con personas con discapacidad visual, con otros profesores de colegios de niños con discapacidad visual, o también personas más relacionadas con el ámbito de la sordera, intérprete de lengua de señas, personas con discapacidad auditiva. Hay una gama amplia de personas que yo conozco y que si ustedes tienen necesidad de contactarme pueden pedir. Así que adelante nomás, no tengan ningún problema. Y no sé si tienen alguna pregunta sobre la exposición. ¿No? Entonces voy a dejar de compartir para que nos veamos. Eso es Eh, fantástico. Oye, ya. un aplauso, un tremendo aplauso virtual. Te pasaste, Erika, de verdad, creo que fue súper inspirador. Personalmente aprendí también muchísimo, pero me encantaría conocer entonces las opiniones acá de los chicos, de las Sí, chicas y también saber si tienen más consultas, si quieren contarle también a Erika cuáles son las ideas que han pensado. Eh, hay un tema ahí muy puntual que creo que para, para ustedes como futuros profesores no es menor, que Erika mencionaba de que cuando se hace divulgación a veces se pueden saltar, ¿no? Entre comillas, ciertas explicaciones, pero la verdad es que cuando uno es profe, las explicaciones son, digamos, el centro, ¿no? Entonces, justamente con ese ejemplo del momento en angular, es un concepto que ya de por sí es complicado explicar. Entonces, pensarlo en este contexto, bueno, obviamente es un desafío, pero es ahí donde está lo interesante. Así que, bueno, queremos escucharles a ustedes sus opiniones, sus ideas.